Buenos días, mis queridos amigos que visitan mi canal. El Señor les bendiga grandemente y el día de hoy les traigo un mensaje maravilloso que lo he titulado ¿Cómo escapar del infierno? ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo escapar del infierno? Voy a comenzar citando Génesis 2:7. Vamos a comenzar desde el principio de todas las cosas para poder entender al final lo que el Señor hizo por todos los seres humanos. En la Biblia encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, exactamente en el verso 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dios tomó el barro, hizo una forma de un hombre, pero en ese momento esa figura de barro no tenía vida. Era un simple barro, pero Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y ese aliento de vida es el espíritu que Dios nos dio. Y también nos dio el alma. El ser humano se compone entonces del cuerpo, del espíritu y del alma. Somos tres, somos trino. Entonces, Dios ha formado al hombre del barro. Somos barro. Y por eso es que al polvo, porque somos polvo, al polvo debemos regresar. El espíritu que Dios colocó por la nariz de esa figura de barro es la que nos conecta directamente con Dios. En ese momento, Adán, que fue el primer hombre formado por Dios, era un ser viviente, inocente, que tenía una escala de comunicación con Dios muy grande. Él podía comunicarse con Dios porque tenía su espíritu vivo. Él tenía conexión directa a través de su espíritu con Dios, porque él se encontraba en un estado de inocencia totalmente. Dios lo coloca en el huerto del Edén, le da potestad sobre todos los seres humanos, le da el fruto de todos los árboles para que él pueda alimentarse, pero también le trae una ayuda idónea, su compañía, a Eva. Y entonces Dios sumerge a Adán en un sueño profundo y saca una costilla, y de esa costilla formó a Eva y se la entregó a Adán para que fuera su ayuda idónea. Ya todo estaba listo, el paraíso, ellos estaban allí, todo completado. Eso fue cuando la creación del mundo. Lo último que hizo Dios fue al hombre. Entonces, ya Adán, con su ayuda idónea, que es Eva, están en el paraíso. Dios les da unas instrucciones a Adán. No a Eva, se las dio explícitamente a Adán. Y le dijo: de todos los frutos que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no comerás. Fue una orden explícita, directa, que Dios le da al primer hombre, a Adán. Pero entonces, desde entonces había allí la presencia de la serpiente antigua, que ya sabemos que en la Biblia se llama Diablo y Satanás. Vamos a ver qué dice en el capítulo 3 de Génesis, cuando sucede la tentación y la caída del hombre. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios nos ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Él le pregunta, porque Dios le dijo a Adán explícitamente, exactamente, no comerás, pero también le dijo por qué no había de comer, porque ciertamente morirás. Jehová Dios le dijo a Adán, ¿por qué no debía comer? Ciertamente morirás. Y aquí la serpiente le dice a Eva, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí la serpiente mintió a Eva. Le dijo una mentira con un poquito de verdad, como hace siempre Satanás, para que Eva le creyera. ¿Qué hizo Satanás? Satanás le dijo que serían abiertos sus ojos. Sí, es cierto, serían abiertos sus ojos, pero no serían como Dios, porque ningún ser humano es como Dios. Dios es Dios y punto. Por eso es que es Dios. Dios es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y allí Satanás, la serpiente antigua, mintió. Satanás miente desde el principio, desde ese momento, desde el principio. El Señor, voy a traerles una cita que el Señor Jesucristo dice en Juan 8:44. Mira lo que dice el Señor refiriéndose a Satanás, que Satanás desde el principio ha mentido y los seres humanos hemos sido engañados por Satanás, por sus mentiras. Mentiras que él las mezcla con un poquito de verdad para que puedan ser creídas. Miren lo que dice el Señor de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira y aquí lo hizo realidad cuando engañó a Eva. Quiero aclarar un punto de que muchas personas, yo las he escuchado decir que Adán fue engañado por la serpiente para que comiera, pero en realidad la Biblia registra que Adán no fue engañado. Adán no fue engañado porque vamos a buscar en 1 de Timoteo 2:14. 1 de Timoteo 2:14. Porque Adán no fue engañado en ninguna manera, sino que fue engañada Eva. Eva fue la que fue engañada por la serpiente. Está 1 de Timoteo. Denme un segundo. 2:14. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí deja clara la escritura en 1 de Timoteo 2:14 que Adán nunca fue engañado en ningún momento. ¿Por qué? Porque la serpiente no llegó directamente a Adán, la serpiente llegó directamente a Eva. Y fue Eva la que fue engañada, incurriendo en la transgresión, la desobediencia que Dios le había dicho a Adán que no hiciera. Y ella sabía que no debían comer del fruto del bien y del mal, de la ciencia. Entonces, queda claro que Adán no fue engañado. Entonces, esto trajo consecuencia, mis queridos amigos, porque con la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo y con el pecado la muerte. Aquí se ve claramente
en el libro de Génesis que Adán pecó directamente al desobedecer la orden que Dios le había dado a él directamente de que no comiera. Y allí estuvo la desobediencia que Eva le dio a él del fruto, y él consciente de que estaba desobedeciendo, él mismo tomó la decisión, porque Dios nos ha hecho nosotros con libre albedrío y nosotros podemos tomar nuestras decisiones pese a las consecuencias. Y en ese momento Adán tomó la decisión de desobedecer directamente a Dios, porque directamente Dios le dio la orden, fue a él. No comerás de este fruto porque ciertamente moriréis. Ahora, en este punto voy a aclarar. Cuando Dios le dice a Adán, moriréis, ciertamente moriréis, no le está diciendo que al comer el fruto, él iba a morir físicamente, en ningún momento. Era la muerte de su espíritu. ¿Por qué? Porque cuando se comete un primer pecado, ¿verdad? La muerte tiene potestad sobre el espíritu. Al cometer ese pecado, él murió. Desobedeció, murió y entonces él queda desconectado totalmente de la presencia de Dios. Entonces, con esta desobediencia de Adán, queremos decir que entró la maldición que hasta hoy nos acompaña, porque en ese momento Adán pecó, Adán murió, Adán desobedeció, Adán quedó desconectado de Dios, alejado, porque Dios lo sacó del paraíso y él tuvo que enfrentar las consecuencias con Eva de su desobediencia. Pero con esa desobediencia que él hizo, introdujo al mundo la maldición, el pecado, la muerte. Por un solo hombre entró al mundo el pecado y la muerte. Entonces, vamos a ir a Romanos. En Romanos, ¿qué nos dice Romanos 5:12? Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Aquí queda claro que la muerte pasó a todos nosotros cuando él incurrió en esa desobediencia. Y dice Isaías 64:6 que todos caímos como la hoja, todos. Al caer Adán caímos todos. Definitivamente, Adán pecó al desobedecer la orden que Dios le dio y al pecar su espíritu irremediablemente muere. Así también nosotros, cuando abandonamos nuestro estado de inocencia y cometemos nuestro primer pecado, también nuestro espíritu muere y quedamos aislados, desconectados y sin conexión con Dios. Aquí les voy a explicar algo. Ya vimos que Adán pecó, desobedeció y su espíritu murió. Quedó desconectado de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano, sencillamente, cuando nace, nosotros cuando nacemos, llega una fecha exacta que solo Dios la sabe. Abandonamos el estado de inocencia. Puede ser 3 años muy chiquito, de 5 hacia adelante. Puede ser a los 6, a los 7, a los 8. Eso solamente lo sabe Dios. Entonces nosotros, mientras estamos en ese estado de inocencia, nuestro espíritu está vivo y tenemos conexión con Dios por medio de nuestra inocencia. Y cometemos pecado porque el ser humano, a raíz de la maldición, de la desobediencia de Adán, nos convertimos pecadores. Fuimos constituidos pecadores por esa desobediencia que hubo en el paraíso. Entonces, al nacer nosotros nacemos pecadores. Hemos sido engendrados en pecado.
entonces nosotros vamos a ser pecadores toda la vida, porque ya nosotros nacemos pecadores. Pero cuando estamos en el estado de inocencia, ¿qué sucede? Que cometemos pecados de niño, hacemos berrinche, decimos mentira, nos portamos mal, pero estamos en un estado de inocencia y esos pecados, que ya son pecados, no son tomados en cuenta por Dios, porque Dios es un Dios justo y la justicia para Dios es lo primero. Entonces Él no va a condenar a un niño que está en un estado de inocencia, que no sabe discernir entre el bien y el mal y no tiene conciencia de lo que es la maldad ni el pecado. Entonces, hasta que él no salga de ese estado de inocencia y pueda discernir cuál es el bien y cuál es el mal, esto es pecado, esto no, esto está mal, entonces ahí sí Dios lo toma en cuenta como pecado. Pero solo en ese momento, cuando él abandona ese estado de inocencia, es que Dios va a tomar en cuenta su pecado. Hasta tanto el niño está en su estado de inocencia, el niño puede cometer todos los pecados que no serán tomados en cuenta para Dios, porque él todavía está en su estado de inocencia. Una vez que él sale de ese estado de inocencia, comete el primer pecado, ahí se dejan caer las condenas por la desobediencia, por cometer el pecado. Y su espíritu muere irremisiblemente, inmediatamente, y esa persona solamente queda con su espíritu muerto, el cuerpo y el alma, guiado solamente por las emociones de su alma. Entonces, ya ahí hemos cometido pecado, y el pecado solamente se paga con la muerte del alma. Hay una sentencia. Hay una sentencia que se deja caer cuando el ser humano comete su primer pecado. Esa sentencia vamos a verla en Ezequiel 18:4. En Ezequiel 18:4 dice: he aquí que todas las almas son mías, así como la del Padre, también la del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Hay allí un decreto de muerte, un decreto que nos condena, y es que toda alma que pecare, esa morirá, y ya todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces, estamos condenados a la muerte de nuestra alma, condenados al infierno, condenados y destituidos de la gloria de Dios, condenados a pasar la eternidad en el lago de fuego. Ese es el resultado de la transgresión. En Romanos 3:23, vamos a ver qué dice en Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por haber pecado nosotros quedamos destituidos, así como Adán allá en el paraíso, que fue echado afuera y Dios colocó una espada que da vueltas. Da vuelta esa espada, custodiando la puerta del paraíso a los cuatro costados para que no volviera a entrar. Y nosotros, cuando cometemos el primer pecado, quedamos muertos en el espíritu, recibimos la condena en nuestra alma y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa que nos convertimos entonces en enemigos de Dios por causa del pecado. La muerte nos separa, las condenas, todo nos separa de Dios, el pecado nos separa de Dios. Y así como quedamos destituidos, ¿verdad? También quedamos desconectados. No podemos comunicarnos con Dios. Dios no nos oye. Dios no oye nuestra voz, pero nosotros sí podemos escuchar la voz de Dios. Y tú te preguntarás, ¿de qué manera pudiera yo escuchar la voz de Dios si estoy muerto? Porque los muertos espirituales tienen la capacidad de escuchar la voz de Dios, y esta es la voz de Dios. Esto que yo te estoy diciendo hoy y que todavía no he terminado este mensaje, es la voz de Dios. Dios hoy te está hablando, esa es la voz de Dios y la debes escuchar. En Romanos 3:9 dice la Biblia que ya todos hemos sido acusados, que estamos todos bajo pecado. Somos pecadores. Nosotros somos pecadores, nacemos pecadores, vivimos como pecadores y cuando morimos, morimos siendo pecadores. Nunca esta condición cambia. Siempre está allí y va a estar allí. La Escritura dice lo siguiente en Romanos 5:9, porque así como por la desobediencia del hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nosotros hemos recibido la maldición que se generó en el huerto del Edén a través del primer hombre cuando desobedeció a Dios, la orden que Dios le dio explícitamente a él. Él la desobedeció, transgredió el mandato que Dios le había dicho. Y por él entró el pecado y la muerte. Es una maldición para el ser humano. Pero ahí dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de uno, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, queda claro que hay una esperanza para nosotros. Por otra parte, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Dios le dio los 10 mandamientos porque el mundo había pecado, pero no había ley. En el mundo había pecado desde Adán hasta Moisés, pero no había una ley que dijera que todo lo malo que se hacía era pecado. No tenían el conocimiento del pecado. Hacían todas las maldades del mundo, pero ellos no tenían conocimiento porque donde no hay ley, ¿verdad?, no se infringe de pecado. Entonces dice la Escritura en Romanos 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Esto está en Romanos 5:13. Dice que pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No hay ley, no hay delito. En Éxodo 20 encontramos la ley de Dios, que son los 10 estatutos de Dios. Vamos a buscar en Éxodo 20 para que tengamos conocimiento de cuáles son los 10 mandamientos de nuestro Dios. En Éxodo 20 los encontramos y aquí los tenemos. Éxodo 20 dice que nosotros tenemos una ley que nos muestra el pecado, porque la ley fue para el conocimiento del pecado, no para que ningún ser humano la cumpliera, porque es imposible cumplirla. Y estos 10 mandamientos dicen así: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su santo nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí esto es para los judíos. Ellos son los únicos que guardan el día de reposo, no para los gentiles. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el único mandamiento con promesa, el de amar y honrar a los padres. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Entonces, mi querido amigo, estos son los 10 mandamientos. Esta es la ley que Dios puso, que dio para que tuviéramos el conocimiento del pecado, mas no para que la cumpliésemos, porque los estándares de esta ley son demasiado altos y solo la pudiera cumplir una persona que no fuera pecadora y que tuviera el poder para no pecar nunca. Pero lastimosamente nosotros tenemos una naturaleza heredada. Cuando Adán cometió el primer pecado, nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa y he aquí que el ser humano quedó incapacitado, quedó inhabilitado, quedó nulo para poder no cometer pecado. Porque en el tiempo en que Adán no había desobedecido, Adán tenía la capacidad de no pecar. Pero una vez que él desobedeció, su espíritu murió y se dejó caer sobre él la muerte de su espíritu. Y ahí quedó incapacitado, inhabilitado. Ya él no pudo más nunca dejar de pecar. Y nosotros, por ende, heredamos esa naturaleza que Adán nos traspasó a nosotros de generación en generación. Entonces nosotros nos constituimos pecadores, como lo dice la Biblia. Nosotros nos hemos constituido pecadores y nosotros nacemos pecadores, cometemos pecado y cuando morimos nosotros seguimos siendo pecadores. Nosotros nunca vamos a dejar de pecar porque nosotros lo decidamos. Esa es la palabra exacta. Yo decido no cometer un solo pecado hoy. Imposible. Ya ha pasado un segundo, ya cometí uno aquí en mi mente. Eso es mentira. Tenemos que reconocernos pecadores. Entonces, seguimos aquí. Vamos a buscar en Levítico 4, Levítico 4. Porque allí el Señor, después que dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Antes de darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel, ellos hacían unos rituales en Levítico que era la ley de la expiación. Ellos tomaban un becerrito sin mancha, sin defecto, y lo sacrificaban. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de expiar sus pecados, ¿verdad? Aquí vamos a ver en el 11, Levítico 4. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, cosas que no se han de hacer, o sea, pecados, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Este ritual lo hacían los israelitas, los judíos, para expiar sus pecados, porque todo era sombra de lo que había de venir, de lo que Dios había diseñado, que es la obra de salvación, que sería ejecutada más adelante por Jesucristo. Ellos sabían que iba a venir un Salvador. Entonces todo esto que ellos hacían era sombra de lo que había de venir. Tomaban el becerro
lo degollaban y con la sangre expiaban sus pecados. Pero ¿qué pasa? Que eso lo tienen que hacer todos los días porque ellos cometían pecado todos los días y todos los días tenían que sacrificar un animalito inocente, sin defecto, sin mancha, pulcro, o sea, perfecto, tenía que ser el animalito. Entonces, con esa sangre de ese animalito, ellos se limpiaban los pecados y ya quedaban los pecados expiados. Pero ¿qué pasa? Que esa persona que en ese momento quedaba limpia de pecado, ya al otro día ya había cometido más pecado, porque era un continuo cometer pecado, pero también es un continuo sacrificio que ellos practicaban. Y todavía hasta el día de hoy los judíos están practicando el continuo sacrificio porque ellos, cuando vino Cristo, ellos no lo quisieron, no lo recibieron, no le creyeron. Entonces ellos todavía están esperando al Mesías. Y mientras ellos esperan a su Mesías, ellos están en un continuo sacrificio, expiando sus pecados, porque no han creído que sus pecados ya fueron perdonados en la cruz del Calvario por Jesucristo, el que Dios le envió para que perdonara todos sus pecados y ya ellos no tuvieran que estar haciendo el continuo sacrificio con los becerritos, ¿verdad? Que no tuvieran que utilizar ningún animalito para expiar sus propios pecados, porque ya los pecados han sido expiados porque Cristo fue nuestro Cordero. Pero ellos no han creído eso y ellos aún siguen haciendo el continuo sacrificio. De hecho, quieren levantar el tercer templo para continuar con el continuo sacrificio, porque aún ellos están esperando a su Mesías. No han creído que ya Cristo vino, que ya Cristo murió por sus pecados, que ya Cristo fue el Cordero expiatorio, que ya Cristo derramó su sangre, que con la sangre derramada una sola vez, ya todos los pecados quedaron expiados. Ellos no lo han creído. Por lo tanto, ellos siguen haciendo esto de los animalitos. Entonces, esto lo hacían ellos, este ritual, pero todo esto era sombra de lo que había de suceder en la cruz del Calvario. Entonces, ellos están tratando de cumplir la ley. Ellos están todavía en la ley. Ellos creen que ellos están capacitados para ellos cumplir los 10 mandamientos. No matar, no robar, no codiciar, no cometer adulterio, no cometer fornicación. Ellos creen que ellos pueden hacerlo, pero eso no es así porque en Santiago 2:10 dice lo siguiente. Vamos a buscar el libro de Santiago para que vean que en Santiago todo esto lo desmiente. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahí está. Si crees que puedes cumplir los 10 mandamientos, pero ofendieres en un punto, o sea, en un solo punto, en uno solo, ya te haces culpable de toda la ley. Ahí queda comprobado que no podemos y ellos creen que sí pueden y muchas personas creen que sí pueden. Entonces, vamos a irnos a Romanos 7. En el versículo 7 hasta el 25. Vamos a ver qué nos dice Romano sobre este tema de la ley. Romanos 7:7 al 25. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Al ver la ley, me veo pecadora y entiendo que no puedo cumplir la ley, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Somos carnales, somos pecadores, estamos vendidos al pecado. ¿Ve? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Al yo no hacer lo que quiero hacer, lo bueno, estoy allí afirmando, ¿verdad? Que la ley es buena. Me está diciendo la ley que yo soy pecadora, que yo soy carnal, que no puedo cumplir la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Llevamos el pecado incrustado en la carne. ¿Eh? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es cierto, queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Terminamos haciendo lo malo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es un reconocimiento que tenemos que hacer, que en nosotros mora el mal. ¿Ve? Que el mal está en nosotros, que es una cosa involuntaria, que vamos a hacer siempre lo malo, porque el pecado mora en nosotros. Entonces dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, el espíritu, se deleita en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley del pecado que mora en nosotros y que nos hace pecar y que nos hará pecar porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hay una ley en nuestros miembros, hay una ley del pecado que nos hará pecar por siempre. Y tenemos que hacer el reconocimiento de que somos pecadores, que en nosotros no mora el bien, que siempre vamos a hacer lo malo. Que en nuestro espíritu queremos hacer lo bueno, pero nuestra carne siempre es tendiente a lo malo, a hacer lo malo, y terminamos haciendo lo malo. Estas palabras que les acabo de yo leer es de un apóstol, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un salvado de Jesucristo, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre muy intelectual, haciendo este reconocimiento de que Él es inmundicia, de que Él es un pecador, de que en Él no mora el bien. Y así es una representación de todos los seres humanos. Todos somos así. Todos estamos en esa terrible condición. Seguimos. La Escritura dice lo siguiente en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no está puesta para que la cumplamos, porque estamos incapacitados y ha sido demostrado acá. La ley fue puesta para el conocimiento de que nosotros somos pecadores, de que nosotros siempre vamos a pecar y que nosotros siempre, mirándonos en esa ley como hacen los judíos cuando se miran en la ley saben que cometieron pecado, nosotros también. Nosotros, a través de la ley, nosotros tenemos el conocimiento del pecado
Y para eso fue puesta la ley, no para cumplirla. Muchas personas hoy día están pretendiendo ser salvos a través de sus obras buenas, queriendo cumplir los 10 mandamientos, pero es imposible. Y la Biblia lo ha probado. Cristo condenó el pecado en la carne. ¿Por qué Cristo condenó el pecado en la carne? Porque Cristo sabía. Cristo sabe, Cristo supo siempre. En Romanos 8:3, vamos a ver qué dice Romanos 8:3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo crucificó, condenó el pecado en la carne. El pecado lo tenemos arraigado en nuestro cuerpo. Siempre vamos a pecar, quiéramos o no. Siempre vamos a hacerlo y es un reconocimiento que tenemos que hacer todos los seres humanos. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros no podemos ser justificados ante el Padre por medio de nuestras obras. ¿Y cuáles serían nuestras obras? Yo quiero portarme bien, hacer lo bueno, alejarme del pecado. No, no por medio de mis obras, no. Porque Dios diseñó una obra de salvación y que es a través de su Hijo Jesucristo que nosotros, creyendo en ese sacrificio, es que nosotros vamos a poder ser justificados, como lo dice aquí. Solo por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, a la final, la ley lo que trae es maldición, porque en Gálatas 3:10 también nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si yo digo yo voy a cumplir los 10 mandamientos, yo tengo que cumplirlos todos. Todos. Definitivamente no puedo fallar en un solo punto. Tengo que cumplirlos todos, desde el principio hasta el final. Pero si no lo hago y en un solo punto ya estoy fallando, me hago culpable de toda la ley. Ya yo entonces soy asesina, soy ladrona, soy adúltera, soy fornicaria, soy homosexual, soy codiciosa. O sea, me hago culpable de todo. Si yo cumplo 9, pero fallo en un punto, ya yo me hago culpable de todos los puntos. Y allí ya yo estoy desobedeciendo y estoy fallando y por lo tanto no voy a ser justificada nunca por medio de mis obras. Tengo que ser justificada ante el Padre por medio de la fe. Y más adelante les voy a explicar eso. Entonces, seguimos acá. La Escritura dice que el hombre es malo, sí, el hombre es malo. La Escritura lo dice y ha quedado súper comprobado. Su corazón es perverso. En Jeremías 17:9, vamos a buscar Jeremías 17:9, Jeremías 17:9. Allí Dios está mostrando cómo es el corazón de los seres humanos. Mira lo que dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. No solamente somos pecadores, somos impíos, somos inicuos, somos perversos. Nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón es engañoso. En Isaías 55:7 el Señor nos dice que somos impíos y nos da un consejo.
el propio Dios en Isaías 55 nos da un consejo muy bueno. Miren lo que dice: deje el impío su camino, el impío, somos impíos, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío, somos inicuos, hacemos iniquidad, somos impíos, cometemos impiedades, tenemos un corazón perverso, hablamos mentiras, nuestro corazón es engañoso, perverso más que todas las cosas, somos pecadores, en nosotros no mora el bien, somos malos, tenemos una ley en nuestros miembros, la ley del pecado, somos inmundicia. Allá en Isaías 64, aquí lo tengo, Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Vieron? Somos como suciedad, y toda nuestra justicia, nuestras buenas obras, tratando de cumplir los mandamientos, dejando el pecado, una vida en santidad, no quiero hacer lo malo. Eso para Dios son trapos de inmundicia, aquí lo dice. Todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Todo eso somos. Entonces, el ser humano ahora condenado, excluido, terrible estado, terrible estado. Dios abre una puerta de salvación para todos y diseña el plan para que el hombre se salve. Hace una obra de salvación por medio de su Hijo Jesucristo, porque el ser humano, por medio de la ley, jamás podrá ser justificado ante Dios. Él, por sus propios méritos, no podrá nunca salvarse a sí mismo, porque hemos quedado inhabilitados, incapacitados en lo judicial, en lo moral, en lo espiritual. Estamos, pero yo diría que un OSO, EOSO, así de simple. Ahora les voy a explicar el estado en que nosotros nos encontramos. Son 3 estados. Ya les expliqué que al cometer el primer pecado, morimos espiritualmente. Morimos espiritualmente. Estamos corrompidos en lo moral, porque siempre vamos a pecar, porque tenemos una ley en nuestros miembros que nos hace pecar. Una naturaleza heredada por Adán que nos hace pecar. Nacemos pecadores, morimos pecadores y estamos moralmente corrompidos porque a cada segundo estamos pecando. Entonces estamos espiritualmente muertos porque con el primer pecado morimos. Se dejaron caer los decretos condenatorios. Ezequiel 18:4. Moralmente corrompidos porque estamos pecando a diario, cada segundo de nuestra vida. Estamos pecando. Somos malos. Estamos inhabilitados, incapacitados. No podemos dejar de pecar. Y lo peor es que estamos condenados. Nuestra alma recibió la condena con el primer pecado que cometimos. Nuestra alma está condenada al lago de fuego. Y al morir, vamos a parar al infierno. 3 estados terribles, mi querido amigo, en los que todos los seres humanos nos encontramos antes de ser salvos, antes de tomar la decisión de entrar por la puerta estrecha, que es Cristo. Entonces, es un estado terrible el del ser humano. Justificado solo por medio de la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es solo a través de la obra redentora que Cristo diseñó a favor de todo ser humano y ejecutada en la persona del único que tiene la potestad de poner su vida por nosotros y de volverla a tomar, Jesucristo. Y su nombre es el Salvador del mundo. Jesucristo fue el que salvó al mundo de que fuéramos a parar todos al infierno. Entonces, vamos a leer en Colosenses 2:14. Esto que yo te acabo de decir ahorita de que todos estamos muertos espiritualmente por haber pecado, esto tiene una
una esperanza, porque solamente el ser humano puede tomar esa decisión de poder solucionar. Mira lo que dice en Colosenses 2, en el versículo 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros condenados, se nos dejaron caer esos decretos que dice allá en Ezequiel 18:4. Toda alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, el pecado solo se paga con la muerte. Solo la puede satisfacer la muerte. El pecado no hay otra manera de pagarlo. No son con tus obras. No hay manera de negociar con Dios para que me perdone. No. El perdón no se adquiere por medio de mí misma, ni por medio de mis méritos, ni por medio de mis obras. Estoy muerta y en ese estado de muerte Cristo fue a la cruz, dio su vida para perdonarme los pecados que yo he cometido y los que voy a cometer hasta el último día que yo esté aquí en la tierra, igual con todos los seres humanos. Entonces, existen estas actas de estos decretos que Cristo, muriendo en la cruz, clavado en la cruz, también las clavó. Cuando a él lo clavaron, clavaron estas actas, anularon estos decretos. Esto ya está perdonado, tus pecados están perdonados. Entonces, vamos a buscar en Efesios 2:8. No, vamos a buscar primero en Romanos 3:10, porque en Romanos 3:10, allí está la conclusión de lo que te estaba diciendo de cómo somos nosotros. Fíjate, nosotros, en el estado en el que nosotros nos encontramos, que estamos espiritualmente muertos, estamos corrompidos, estamos condenados, somos pecadores, somos perversos, tenemos un corazón malo, somos inmundicia, nuestras obras son trapos de inmundicia, somos como suciedad. Eso es el ser humano. Y eso nos constituye de paso injustos. Y dice la Biblia aquí, dice, esto lo voy a leer en Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. Y si no somos justos, ¿qué somos? Somos injustos. Y toda persona injusta hace injusticia. ¿Y qué son las injusticias? Maldades, pecados, cosas malas. Y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de ellos delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo lo que dice la ley es para los que están bajo la ley.
Si tú estás bajo la ley, ahí está. Todo lo que dice la ley es para los que están bajo la ley. Pero si tú crees que Cristo ya pagó por tus pecados, entonces serás justificado gratuitamente, solo por tu fe. No tienes que hacer obra, no tienes que guardar los mandamientos, no tienes que ser buena persona, no tienes que portarte bien. Una vez que creíste y reconociste, porque esto es lo que hay que hacer, un reconocimiento de lo que soy. ¿Y qué soy? Soy un muerto espiritual, estoy corrompido en lo moral, estoy condenada. Así de sencillo. Y aparte de eso, tengo que reconocer que todo lo que yo hago son inmundicias. ¿Ah? Que yo caí como la hoja cuando Adán transgredió allá en el huerto del Edén, la desobediencia de Dios, que hizo en el huerto cuando desobedeció a Dios, el mandato que Dios le dio. Allí caímos todos junto con Adán. Entonces, debemos hacer este reconocimiento. Esto es un reconocimiento que el ser humano tiene que hacer para entonces poder creer que vino un Salvador al mundo. Vamos a ver, vamos a buscar en Efesios 2:8. Efesios. Vamos a ver qué nos dice Efesios. Efesios 2:8 al 9. ¿Dónde estará Efesios? Vamos a ver, aquí está. Aquí está. Efesios 2:8 al 9. Efesios 2:8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No es por nuestras obras, porque nuestras obras son trapo de inmundicia para Dios. Y aquí lo dice claro. Hemos sido salvos solo por medio de la fe. Si no es por medio de la fe, no seremos salvos. Ya Dios consumó en la cruz del Calvario la salvación. Cuando Él dijo, consumado es, está todo hecho, ya, está todo listo, solo hay que creerlo. Ahora, vamos a ver en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de creer, estás muerto. Y estás en tus delitos, en tus pecados. Y así todo, Dios, por medio de tu fe, te da vida cuando te revive el Espíritu. Más adelante te lo voy a explicar. Ahora, vamos a ver en Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Vamos a ver qué nos dice de este tema. Primero de Corintios 6:9. Un segundo. Primera de Corintios 6:9. Aquí está. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Y aquí dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Estos son los injustos los que no van a heredar el reino de los cielos. Tú estás en este grupo, mi querido amigo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios. Yo te leí los 10 mandamientos. Los idólatras son los que hoy día están adorando a la Virgen María, a cualquier ídolo. Cualquier ídolo. Eso es idolatría. Y dice que los fornicarios. ¿Tú sabes qué es la fornicación? ¿Sabes qué es el adulterio? ¿Sabes qué es la avaricia? Los ladrones, los que se echan con varones. Tú sabes todo eso. Entonces, este grupo de personas injustos no heredarán.
no heredarán. Y en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, y que solo seremos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, vamos a Mateo 5:21. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5:21 sobre este tema de los injustos. Mateo 5:21. Aquí está. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí está, para los que están hoy queriendo cumplir la ley y sintiéndose que son justos. Y la Biblia dice que no hay justo ni uno. Y aquí dice el Señor, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y sobre el adulterio, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Somos asesinos de corazón, somos adúlteros de corazón, somos fornicarios de corazón, porque nosotros con nuestro corazón cometemos pecados graves, pecados terribles, con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con nuestros labios, con nuestras manos. Todo nuestro cuerpo es tendiente al pecado. Y fíjate que aquí dice el Señor, palabras duras, que no es necesario ir al hecho material. Ya en tu corazón cometiste adulterio al mirar una mujer y codiciarla en tu corazón. ¿Ah? Así mismo, cuando te enojas con tu hermano, con un vecino, con tu prójimo, te enojas, sientes que lo quieres matar. No lo mataste en físico, pero ya lo mataste en tu corazón. Y allí te constituiste asesino. Y cuando codiciaste a la belleza de una mujer que no es tu esposa, ahí ya te constituiste adúltero. Ya cometiste el pecado, la transgresión a la ley. Porque la ley dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No matarás. Y ya mataste, ya codiciaste, ya cometiste adulterio en tu corazón. Es terrible la condición de todos los seres humanos. Es terrible nuestra condición. Por eso es que hay que hacer el reconocimiento. El reconocimiento es cambiar todo lo que está aquí en la mente que nosotros creemos, pero que estamos errados. Hay que reconocer lo que somos, que estamos espiritualmente muertos, que estamos moralmente corrompidos y que siempre vamos a pecar y que además de eso estamos condenados al lago de fuego, porque fíjate como dice el Señor aquí, quedará expuesto al infierno de fuego, con solo desearlo con el corazón. No hay que ir al hecho, ya lo deseamos en el corazón, con nuestra mente, con nuestros ojos, ya pecamos. Y estamos acusados, como dice Romanos 3:9, que todos hemos sido acusados, que estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. No hay para dónde agarrar. Entonces, ya sabemos que el Señor nos ha dicho eso. Ahora les voy a decir algo. El Señor Jesucristo, comenzando su ministerio aquí en la tierra, nos hizo 2 demandas. Estas 2 demandas se encuentran en Marcos 1:15. Se las voy a leer porque son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:15. El Señor, Él vino a morir por todos los pecados de todo el mundo. Y cuando Él comenzó su ministerio, Él nos hizo 2 demandas a todos los seres humanos que vivimos en esta tierra. Y Él comienza su ministerio diciendo estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando el Señor dice arrepentíos, es esto que te he estado diciendo.
reconocimiento. Arrepentimiento es un reconocimiento de lo que soy. Lo que te acabo de mostrar, que somos todos. Estamos muertos espiritualmente porque cuando cometimos el primer pecado, saliendo del estado de niñez, morimos espiritualmente. Nuestro espíritu murió. Quedamos con el alma y el cuerpo, guiados por las emociones de nuestra alma, porque nuestra alma siente todo. Nuestra alma es la que ama, nuestra alma es la que llora, nuestra alma es la que decide. Nuestra alma siente tristeza, siente alegría, siente felicidad, porque el alma es el asiento de todas nuestras emociones. Y el alma tiene existencia eterna, porque Dios nos ha dado eternidad en nuestra alma. Nuestra alma no puede morir. Aunque quisiera, no puede morir, porque tiene eternidad incrustada por medio de Dios. Cuando Dios le dio el alma a Adán, se la dio con eternidad. Y cuando le dio el soplo, ¿verdad? Él pudo tener vida, porque el espíritu vivo es el que nos da la vida para poder entender todas las cosas que son de Dios, y estas son las cosas de Dios. Cuando nosotros tenemos nuestro espíritu muerto, nosotros no podemos entender las cosas de Dios. Allá en Primera de Corintios hay un versículo que habla sobre este tipo de cosas del hombre cuando está en un estado de muerte. Cuando el hombre está en un estado de muerte, no puede entender absolutamente nada de las cosas de Dios. Y estas son las cosas de Dios. Mira el estado de la persona cuando está muerta espiritualmente. Aquí en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Un hombre natural es un hombre que está con su espíritu muerto. No tiene conexión con Dios como cuando Adán murió en su espíritu. Él perdió la conexión con su Creador. Y así en este estado estamos todos los seres humanos cuando salimos del estado de inocencia. Entonces mira lo que dice la Biblia en el estado en que nosotros estamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tienes que tener tu espíritu vivo para que tú puedas tener conexión con Dios. Ahora vamos a seguir aquí con las palabras del Señor. El Señor aquí nos hace esta demanda. Primera demanda, que nos arrepintamos. Tenemos que arrepentirnos de lo que somos, hacer el reconocimiento de lo que somos, que desde Adán para acá nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, quedamos incapacitados en todos los aspectos, que Dios nos dio la ley para el conocimiento del pecado y reconocer que somos pecadores. Nosotros somos pecadores y siempre vamos a pecar. Tenemos una incapacidad incrustada en nuestra carne que nos va a impedir siempre hacer el bien, dejar el pecado, nos va a impedir hacer lo bueno. Nosotros somos tendientes siempre a la maldad. Y reconociendo que estamos condenados, estamos haciendo un verdadero arrepentimiento. Y esta es la primera demanda que el Señor nos hace. El Señor dice en Juan 6:47. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Nos vamos a ir primero a Romanos 3. Vamos a Romanos 3. Para yo explicarles algo que viene acompañado de lo que es el arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos el reconocimiento de lo que realmente somos, que somos inmundos, que somos pecadores, que somos perversos, que siempre vamos a pecar, que nosotros todo lo que hacemos es tendiente a lo malo, que somos injustos, que si seguimos estando en esta condición, no vamos a heredar el reino de Dios. Entonces dice
Juan 3, ese es Romanos Juan 3. Vámonos a Juan 3, 3, 3. Juan 3, 3. Que es donde habla el Señor sobre el nuevo nacimiento. Importante en una persona que hace el reconocimiento. Juan 3, 3. Cuando el Señor nos dice a nosotros que nosotros tenemos que arrepentirnos, y arrepentirnos es reconocernos. En griego, la palabra arrepentimiento es metanoia, y el significado de metanoia es cambio. Entonces, el Señor nos está pidiendo que hagamos un cambio en nuestro pensamiento. Cambiar todo eso que pensamos de que nosotros sí podemos, pero en realidad no podemos porque estamos incapacitados. Cuando hacemos ese reconocimiento, entonces allí podemos creer el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Eso está en Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Mira, te lo voy a leer. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando el ser humano reconoce a sí mismo lo que es, se reconoce pecador, se reconoce condenado, se reconoce muerto en su espíritu, se reconoce que va caminando hacia el infierno, que sobre su cabeza pesa una condena. Entonces, en ese reconocimiento cree que Cristo murió por sus pecados. En ese momento se da cuenta que necesita a Cristo, que necesita creer que Cristo lo salvó, que Cristo lo perdonó. Mientras que no se hace ese reconocimiento, la persona no puede mirar la cruz, porque si me creo justa, me creo buena, no necesito que nadie me salve, porque ¿de qué me salvaría? ¿Cierto? Entonces, si se reconoce la bajeza moral, si se reconoce la condena que hay en el alma, si se reconoce que mi espíritu está muerto y que no tengo conexión con Dios, entonces allí yo veo la necesidad de que necesito un Salvador. Y ese Salvador es Cristo, que vino a morir por todos los pecados de los seres humanos. Pero debe producirse el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento solo lo da Dios. Cuando detecta la fe en su Hijo y detecta que ya te reconociste en tu bajeza moral. Entonces el Señor dice en Juan 3:3, Él dice, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es el agua, la palabra de Dios. Tienes que empezar a leer la Biblia, a creer lo que dice la Biblia de ti. Cuando tú comienzas a creer lo que la Biblia dice, entonces allí ya tu espíritu, Dios lo hace nacer de nuevo. Y viene algo maravilloso para ti, que es que Dios te sella con el espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo. Te sella con una promesa hasta la redención. Es maravilloso. Te da el espíritu de su Hijo. Eres sellado, nacido de nuevo. Pero ¿cómo se produce esto, mi querido amigo? Solamente a través del reconocimiento. Cuando Cristo hace las dos demandas comenzando su ministerio, Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas, mi querido amigo.
Es lo único que hay que obedecer para ser salvo. Es lo único que hay que obedecer. No hay que obedecer la ley. No hay que ser buena persona a fuerza, porque no lo eres. Tú no eres buena persona, yo tampoco. Ningún ser humano es justo. La Biblia lo dice en Romanos 3:10. No hay justo ni uno. Y si no somos justos, somos injustos. Y los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? No es que la persona lo va a hacer, porque tampoco es así. El nuevo nacimiento lo produce Dios desde los cielos, detectando tu reconocimiento, que te has reconocido y ya has creído en el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por tus pecados y que de esa manera te dejó exento de toda la condena que se dejó caer sobre ti cuando cometiste el primer pecado. Entonces, el Evangelio no es otra cosa sino que el anuncio de buenas noticias, que Cristo nos dio vida eterna, que Cristo nos dio salvación, que Cristo dio todo por nosotros. El Señor Jesucristo dice en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es una promesa que cuando tú te reconoces, Dios te hace nacer de nuevo, te sella con su Santo Espíritu. Cristo te dice, y yo te doy vida eterna y no perecerás jamás, ni nadie te arrebatará de mi mano. Es una promesa fehaciente en Dios. Mira, vamos a buscar a Primera de Juan 5:10. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Aquí lo tenemos. 5:10 dice, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto fue escrito para que nosotros supiéramos que en Cristo tenemos vida eterna. Y esta vida solamente está en Cristo Jesús. Y es para los que creen en su nombre. ¿Y cuál es el nombre? El Salvador del mundo. Vamos a buscar ahora en Juan 6:47. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:47. Juan 6:47. Ven un segundito. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Palabras y promesas del Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor no miente. El Señor no miente. Cuando Él dice, tienes vida eterna, tienes vida eterna. Solo tienes que hacer una sola cosa. Creer que ya Él pagó por todos tus pecados. Allí en la cruz hubo una sustitución. El Señor Jesucristo se colocó en vez de ti, en vez de mí y en vez de todos los seres humanos. Hubo allí un juicio sustitutivo. Hubo un juicio sacrificial porque Cristo fue nuestro sacrificio. Cristo fue nuestro cordero de expiación. Cristo expió nuestros pecados en la cruz del Calvario. Allí hubo un juicio condenatorio y judicial porque Cristo fue a quien Dios
le cargó todas las condenas. Cristo recibió tu condena, la mía y la de todos. Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados. Vamos a ver en Juan 4:21. Vamos a buscar Juan 4:21. Estamos hablando exactamente de lo que hizo el Señor. Juan 4:21. A ver, Juan 4:21. 4:21. ¿Dónde está Juan 4:21? Será primera de Juan 4:21. Vamos a ver, primera de Juan 4:21. O vamos a buscar en Efesios 2:15, 18. Mejor. Efesios 2:15, 18. 2:15, 18. Efesios 2:15, 18. Mira lo que hizo Cristo en la cruz también. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todo eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a ver qué dice allí en Efesios 1:13. Efesios 1:13. Efesios 1:13 habla sobre el sello del Espíritu Santo cuando nosotros hacemos el reconocimiento, cuando nosotros creemos que Cristo ya nos perdonó. Mira lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo que yo te expliqué hace ratico, que Dios cuando ve que tú te has reconocido, crees en el evangelio que es su Hijo, lo que hizo su Hijo en la cruz, Él detecta tu fe, te hace nacer de nuevo, te sella con el Santo Espíritu. Y aquí lo dice, fuisteis sellado. En ese momento eres sellado. En ese momento comienzas a entender todo lo que son las cosas de Dios. Ya no vas a ser un hombre meramente natural, como lo que te leí en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En el momento que eres sellado, tú comienzas a entender toda la Biblia. Comienzas a tener esa comunión con Dios a través de su palabra. Él comienza a hablarte a ti a través de su palabra. Y cuando tú le hablas a Él en oración, vas en nombre de su Hijo, Él te va a escuchar, porque ya eres su Hijo. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí en Juan, te lo enseñaré, en el libro de Juan 1, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el Salvador del mundo. Aquella persona que se ha reconocido, que ha creído que Cristo fue y es su Salvador, que fue la persona que murió en la cruz, que fue quien se sacrificó, quien se colocó en su lugar. Cuando esa persona ha entendido que estaba condenada, que iba al infierno,
que estaba muerto en su espíritu. Cuando esa persona reconoció su bajeza moral, que siempre va a pecar, creyó en el Evangelio, creyó que Cristo había perdonado todas sus inmundicias, todos sus pecados, entonces Dios detecta su fe, lo hace nacer de nuevo, lo sella con el Santo Espíritu y encima le da la potestad de llamarse hijo, hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es quien nos hace nacer de nuevo a nosotros cuando nosotros nos reconocemos en primer lugar lo que somos y creemos que Cristo en la cruz vino a morir para el perdón de nosotros. Y cuando Él resucitó, allí ese resucitar de Cristo nos hace que Dios nos justifique ante Él. Y ya Dios no nos ve a nosotros con nuestro pecado, con nuestra inmundicia, no. Nos ve a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, con la sangre del Cordero, fueron limpiados nuestros pecados, fueron lavados nuestros pecados, y esos pecados, dice la Biblia, que quedaron atrás. Que el Señor hace así, no los ve, hace así, no los ve, no los puede ver. Nuestros pecados ya Dios no los puede ver, porque su Hijo con su sangre los lavó, los limpió. Y dice la Escritura que Dios los arrojó al fondo del mar. ¿Pero cuál mar? Hay muchos mares. ¿Y quién los irá a buscar allí? Nadie. Entonces, solo creyendo en esta obra de salvación, nosotros podemos ser salvos. No hay otra manera. Estamos muertos, entendiendo esta terrible situación, los 3 estados que te dije, ¿verdad? Somos y estamos incapacitados para salvarnos a nosotros mismos, porque moralmente siempre vamos a pecar, porque somos inmundos, somos sucios. Somos asquerosos, perversos, y reconociendo lo que dice Dios en su palabra, que somos lo peor. No queda otra opción que creer que Cristo murió por nuestros inmundos y asquerosos y sucios pecados, que solo creyendo de corazón en su evangelio, tú puedes activar tu salvación. Dios cargó en Cristo todos nuestros pecados. Mira lo que dice la Escritura en Isaías 53:6. Isaías 53:6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y aquí en Primera de Pedro, Segunda de Pedro 2:24. Mira lo que dice en Segunda de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Allá en Isaías 53:6 dice que Dios cargó el pecado de todos nosotros en Cristo. Cristo fue ese cordero, simbolizado allá cuando los judíos agarraban el becerrito, ¿verdad? Y el sacerdote colocaba su mano sobre el cordero allí. Allí eran remitidos los pecados del sacerdote y del pueblo al animalito. Aquí Dios mismo colocó, cargó, remitió los pecados de toda la humanidad en Cristo. Fue Cristo quien llevó la carga. Y aquí lo dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo fue nuestro cordero. Cristo fue nuestro sacrificio para siempre, una sola vez. No es que cada vez que yo voy a pecar o he pecado, Cristo viene, baja y se sacrifica. No, una sola vez. Una sola vez.
Vamos a ver qué nos dice en Hebreos 10, 17. Hebreos 10. Hebreos 10, 17 y 18. Mira. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo fue nuestra ofrenda y ya nosotros hoy no tenemos que hacer más sacrificio por nuestro pecado, porque nuestra ofrenda fue en sacrificio. Nuestra ofrenda al sacrificio fue Cristo. Ahora, los judíos hoy siguen haciendo el continuo sacrificio porque ellos no han creído que Cristo fue su cordero. Pero Cristo fue el cordero de toda la humanidad. Ya los seres humanos, ninguno, ni siquiera los judíos, tienen que estar haciendo sacrificio, porque nuestro sacrificio fue Cristo. Cristo se entregó una sola vez y para siempre. Ya no queda más ofrenda por el pecado. Ya no hay que hacer más ofrenda por el pecado. El pecado ya quedó pagado. La deuda ya quedó saldada. Ya no tenemos que hacer sacrificios de ningún. No tenemos que hacer nada. Solo creer que eso sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a ver en Hebreos 10:26. Mira lo que dice Hebreos 10:26. A este tipo de personas que hoy todavía no han creído que Cristo fue el cordero de la expiación de todos los seres humanos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio como ofrenda. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por todos nuestros pecados. Entonces, el Señor Jesucristo, la Escritura deja claro de que ya pagó. Ahora el Señor Jesucristo, en pleno ministerio, aquí en la tierra, Él nos muestra la puerta de salida a esa horrenda situación que nosotros tenemos, que es el saber que estamos condenados, que estamos corrompidos, que somos pecadores, que siempre vamos a pecar. Él nos muestra la puerta de salida. Mira, vamos a ir a Mateo 7. Mateo 7 en el capítulo 13 y 14. Aquí en Mateo 7 vamos a ver lo que dice el Señor y cuál es esa puerta que el Señor nos muestra. No, en Juan 10:9 el Señor dice, yo soy la puerta. En Juan 10:9, vamos a ver. Juan 10:9. Mira lo que dice el Señor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Dice el Señor, yo soy la puerta. Ahí está señalando el Señor la puerta. Pero en Mateo 7, el Señor dice, cuando el Señor te muestra la puerta, que te dice que Él es la puerta, Él te dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, Él es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Allá en Juan Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y aquí te dice que entres por la puerta, porque ancha y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Y por qué pocos son los que la hallan? Porque todavía no han creído que Cristo ha sido su sacrificio. En Lucas 13:24 dice el Señor, esforzaos
a entrar por la puerta angosta. Vamos a ver, Lucas 9:24. Lucas 9:24, no, Lucas 13:24 es la cosa. Lucas 13:24. Dice el Señor, esforzaos a entrar por la puerta. Lucas 13. Ajá, aquí está. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No han podido entrar, porque no han creído así como los judíos. Los judíos no han podido entrar y no entraron porque ellos no creyeron. Y aún están sin creer. Y así hay muchos gentiles que están sin creer y por eso es que no han podido entrar. Vamos a leer en Isaías 43. Vamos a ver qué nos dice Isaías 43. El Señor algo nos dice aquí en Isaías 43. 43, 11 y 12. Dice el Señor, yo Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Ahí está. El Señor dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Allá te dice, entrad por la puerta estrecha. Acá te dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y aquí dice, yo anuncié y salvé e hice oír. En la cruz, el Señor anunció cuando comenzó su ministerio. Salvó cuando murió en la cruz. E hizo oír. Anunciaron todos. Él. No quedó nadie que no escuchara. Y dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Allá en Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. O sea, no hay ídolo, no hay obras, no hay nada. Solo Él dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Está todo listo. No hay quien salve, solo Dios. Entonces, ahora ya te hablé de lo que somos, te hablé de lo que debes reconocer, te hablé de las demandas que el Señor hizo para ser salvo. Te mostré donde el Señor te muestra cuál es la puerta. Ahora te voy a hablar de algo que es tremendo. Aquí vienen las advertencias para todo ser humano que se niegue y se resista, declarándose opositor del Evangelio y desobediente a las dos demandas del Señor, señaladas en Marcos 1:15. Mira lo que dice en Marcos 16:16. Vamos a buscar a Marcos 16:16. Marcos 16. Marcos 16. Y vamos a leer en el versículo 15 y 16. Mira lo que dice el Señor. Esto lo dijo el Señor antes de ascender a los cielos, hablando Él con los discípulos. El Señor les dijo estas palabras. Y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor nos dejó a nosotros encargado la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Esto que yo estoy haciendo hoy, esto es la gran comisión. Predicar el evangelio, hablarle a las almas que hay un infierno, que somos pecadores, que están condenados. Esto es predicar el evangelio, predicar la verdad, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. Y también dijo unas palabras muy fuertes. El que creyere y fuere bautizado. Ya te hablé del bautismo. Bautismo en el Espíritu Santo, cuando Dios te sella. Ya lo sabes, ya te lo expliqué.
será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ah? Es tu alma quien va a decidir si cree o no, pero es tu alma la que va a recibir la eternidad con el Señor o la eternidad en el lago de fuego. Vamos a ver qué nos dice Juan 8,